Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cuentos para Dormir. La historia que quiero contarles hoy nos lleva a un lugar lejano, pero su eco resuena hasta nuestros días. Hablaremos de cómo un instante, un encuentro fortuito en una calle oscura, puede desviar el curso de una vida joven y prometedora hacia el abismo más profundo. Les pido que se queden hasta el final, porque los detalles que se irán revelando son cada vez más sorprendentes y escalofriantes. Nuestra historia tiene lugar en la prefectura de Saitama, en Japón. Saitama se encuentra al sureste del país, formando parte de la gran área metropolitana de Tokio. En la parte sureste de esta prefectura hay una ciudad llamada Misato, a unos 20 kilómetros de Tokio y con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Y es aquí donde se desarrolla el relato de hoy. La protagonista de esta historia es Junko, nacida el 18 de enero de 1971. En el momento de los hechos, ella tenía tan solo 17 años y era estudiante en la escuela secundaria Yashio Minami, en la prefectura de Saitama. Junko era conocida por su personalidad alegre y su dulce apariencia, lo que la hacía muy querida entre sus compañeros de clase. Su padre trabajaba como gerente de ventas en una fábrica de conservas, mientras que su madre se dedicaba al hogar. Además de sus padres, tenía un hermano mayor y un hermano menor. La situación económica de la familia no era muy holgada. El padre era el único sostén. Para aliviar la carga de su padre, Junko había decidido empezar a trabajar justo después de graduarse. Por eso, además de sus estudios, trabajaba a tiempo parcial, como vendedora en una tienda de electrodomésticos o empaquetando productos en una fábrica de plásticos, todo para ayudar a su familia. A punto de terminar la secundaria, Junko se presentó a una entrevista de trabajo en una empresa y superó brillantemente el proceso de selección. Al graduarse, podría empezar a trabajar allí. Parecía el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en su vida. Sin embargo, nadie podía imaginar que, una tarde, volviendo de su trabajo, se encontraría con un verdadero demonio y que lo que sucedería a continuación dejaría a todos con el corazón roto. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó aquel día? A continuación, retrocederemos en el tiempo, hasta el 25 de noviembre de 1988. El 25 de noviembre de 1988 era un viernes apacible. Como de costumbre, después de clases, Junko fue a su trabajo de medio tiempo en la fábrica de plásticos. A las 8:20 de la noche, terminó su turno y emprendió el camino a casa en su bicicleta. En la calle apenas había unas pocas farolas encendidas y casi ningún peatón. De repente, un hombre desconocido en una motocicleta se acercó por detrás y le dio una fuerte patada, haciendo que ella y su bicicleta cayeran estrepitosamente al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre de la motocicleta huyó a toda velocidad. Justo cuando intentaba levantarse, un joven se acercó para ayudarla. Le dijo que el tipo que la había atacado pertenecía a la mafia local y que la estaba vigilando. Luego, añadió que podría regresar para hacerle daño, que la situación era muy peligrosa y se ofreció a acompañarla a casa para asegurarse de que llegara a salvo. Junko, todavía aturdida por la caída, no entendía bien lo que estaba pasando, pero sintió que el joven frente a ella era una buena persona. Así que aceptó su ayuda y, llevando su bicicleta a mano, caminó cojeando detrás de él. Caminaron un rato hasta llegar a un lugar apartado y sin gente. Allí, él se detuvo. Le confesó que él también era miembro de una banda local y que el hombre de la motocicleta era su cómplice. Se presentó como Hiroshi Miyano, de 18 años, y que había abandonado sus estudios. Fue entonces cuando la amenazó y le dijo: «Si aceptas pasar la noche conmigo, te dejaré ir. Si no, algo muy malo te pasará». Finalmente, paralizada por el miedo, Junko accedió a su petición. A las 9:50 de la noche, Hiroshi la llevó a un hotel cercano, donde abusó de ella. Sin embargo, después de lo ocurrido, él no cumplió su promesa de dejarla ir a casa.
En su lugar, una idea aún más perversa surgió en su mente. Llamó a otros 3 cómplices para que se reunieran en un parque. Esos 3 eran Jojo, Shinji Minato y Yasushi Watanabe. Este último, Yasushi Watanabe, era el mismo que la había pateado desde la motocicleta. Alrededor de las 3 de la madrugada, los 3 jóvenes llegaron en un coche y esperaron en el parque. Poco después, Hiroshi apareció con Junko. Los 4 registraron su mochila y encontraron un diario con la dirección de su casa. Entonces, la amenazaron diciéndole que si intentaba escapar, irían a su casa y se encargarían de toda su familia. Junko, aterrorizada, creyó que realmente eran capaces de hacerlo, por lo que obedeció dócilmente. Tras una breve discusión, el grupo decidió llevarla a la casa de Shinji, que estaba en el distrito de Adachi, en Tokio. La casa de Shinji era una vivienda de 2 plantas rodeada por un muro, un lugar donde él solía llevar a sus amigos para pasar el rato sin ser molestados. Cuando Junko llamó a casa, sus padres no notaron nada extraño en su voz. Pensaron que su hija simplemente se estaba quedando en casa de una amiga, así que no alertaron a la policía. 2 días después, el 28 de noviembre, los 4 se sentían aburridos y querían algo más divertido, así que llamaron a otros 2 amigos para que se unieran a la fiesta. El ruido que hacían en la habitación era tan fuerte que llamó la atención del padre de Shinji, que acababa de regresar de un viaje. Cuando les preguntó qué pasaba, Shinji mintió, diciendo que Junko era su nueva novia, y le pidió a su padre que no los molestara. Después de eso, los 6 hombres la sometieron a un calvario inimaginable. Llena de pánico, Junko soportó todo en silencio, lo que pareció satisfacer enormemente al grupo. Unos días después, Junko fue sometida constantemente a burlas y abusos por parte de ellos. Una mañana, la madre de Shinji subió al 2º piso para limpiar y, por casualidad, vio a Junko allí. Sabía que su hijo llevaba chicas a casa, pero no imaginaba que aquella joven seguía en la habitación. Le pidió que se marchara cuanto antes, pero al ver que, días después, Junko seguía en el mismo lugar, optó por no intervenir más, sin cuestionar a su hijo. Era diciembre y el frío afuera era intenso. Los 4 muchachos solían reunirse en la casa de Shinji para pasar el rato. En ocasiones, obligaban a Junko a quitarse la ropa y bailar al ritmo de la música. Incluso llegaron a forzarla a permanecer en el balcón del 2º piso, pese a las bajas temperaturas, hasta que perdió el conocimiento por el frío. Con el paso de los días, Junko tuvo que soportar exigencias extremas e inhumanas. Para impedir que sus padres sospecharan y llamaran a la policía, Hiroshi no ordenaba de vez en cuando que los llamara, fingiendo que todo estaba bien. Al verla obediente, ellos se sentían más confiados para intimidarla. Si se cansaban, uno de ellos se quedaba vigilándola, mientras los otros salían a comprar comida, y, al regresar, retomaban sus abusos. Hiroshi incluso comenzó a grabar en vídeo lo que ocurría, y luego la obligaba a ver esas imágenes. Un día, llegó a decirle que su padre había muerto en un accidente de tráfico. Cuando la vio angustiada, se burló aclarando que era solo una broma. Entre risas, todos usaron palabras crueles para seguir lastimando sus emociones. En algún momento, uno del grupo pensó en dejarla escapar, pero lo descubrieron y lo advirtieron con dureza, antes de volver a atormentarla. En ese tiempo, Junko intentó pedir ayuda. Los padres de Shinji, en la planta baja, escucharon ruidos, pero no se atrevieron a enfrentarse al grupo por miedo. El 7 de diciembre de 1988, en el 13º día de cautiverio, los 6 muchachos, agotados por trasnochar, se quedaron dormidos. Junko, aunque muy débil por el sufrimiento físico y psicológico, reunió fuerzas para vestirse, bajar al 1er piso y llamar a la policía. Sin embargo, antes de poder explicar lo que ocurría, Hiroshi apareció detrás de ella, colgó el teléfono con furia y la arrastró de nuevo al piso superior. Luego llamó al operador para decir que todo había sido una broma entre amigos. Después, volvió con un recipiente de líquido inflamable, lo vertió sobre sus piernas y le prendió fuego, dejándola con quemaduras que le impedían caminar.
Los otros imitaron ese acto, causando más heridas en su cuerpo. Las lesiones de Junko empezaron a infectarse, desprendiendo mal olor al no recibir atención médica. Los padres de Shinji notaron que la situación era insostenible, pero callaron por temor a las represalias del grupo. El hermano de Shinji, que también vivía en el segundo piso, sabía lo que pasaba, pero no se atrevía a denunciar. A veces solo le llevaba leche, pan o algo de comida. Junko ya no podía moverse por las quemaduras y yacía en el suelo, obligada a hacer sus necesidades allí mismo. A los 6 jóvenes les molestaba que ensuciara el lugar que ellos consideraban su espacio de ocio y llegaron a humillarla cruelmente. La comida empezó a escasear. En ocasiones solo le daban un cartón de leche o unos trozos de pan e incluso la dejaban sin comer. Hiroshi, molesto porque ella no podía controlar su vejiga, llegó a golpearla por manchar el suelo. Sus rostros se llenaban de satisfacción al verla cada vez más deteriorada. En ese momento, Junko estaba al borde del colapso. Para ellos, ya no era más que un objeto que habían decidido usar y ahora, sucia y débil, no respondía a sus expectativas. Aún así, no querían dejarla libre, temiendo ser denunciados. Fue entonces cuando idearon algo todavía más despiadado. En el día número 41 de cautiverio, a las 6:30 de la mañana, Hiroshi llegó a casa de Shinji visiblemente enfadado. Había perdido más de 100,000 yenes jugando al mahjong la noche anterior. Al ver a Junko tendida en el suelo, sucia y agotada, descargó su ira sobre ella. Junko apenas estaba consciente. Le costaba incluso emitir sonidos y sus pies, gravemente dañados, ya no respondían. No satisfecho, Hiroshi tomó una pesa con barra de metal de 1,7 kilos y, junto a los otros, comenzó a golpearla en el abdomen durante 2 interminables horas. A la mañana siguiente, el 5 de enero, se encontraron con la terrible realidad de que Junko había fallecido. Estaban, de alguna manera, preparados para esta situación. Hiroshi consiguió un camión de su antiguo lugar de trabajo y robó arena, cemento y ladrillos de una tienda de materiales de construcción cercana. Además, se hizo con un bidón de metal de 60 centímetros de diámetro y 90 centímetros de alto de una obra. Primero, envolvieron a Junko en una manta y la metieron en una maleta. Luego, llevaron la maleta en coche hasta un descampado y la colocaron dentro del bidón de metal. Hiroshi era un hombre muy supersticioso. Creía firmemente que el espíritu de Junko volvería para atormentarlo. Por eso, colocó una cinta de video dentro del bidón. Contenía un episodio de Libélula, una serie de televisión japonesa que era la favorita de Junko. Durante su cautiverio, ella había mencionado la serie en varias ocasiones. Después, el grupo mezcló cemento y llenó el bidón hasta el borde. Finalmente, lo sellaron herméticamente con cinta adhesiva. Alrededor de las 8 de la noche, el grupo se dirigió a la bahía de Tokio con la intención de arrojar el bidón al mar. Sin embargo, debido al denso tráfico y a la presencia de la policía de tránsito que se acercaba a inspeccionar, cambiaron de rumbo hacia el parque costero de Wakasu, cerca de la bahía. Allí, arrojaron el bidón en una zona de césped al borde de la carretera para deshacerse de la evidencia. Limpiaron el vehículo meticulosamente y finalmente regresaron a casa de Shinji, donde destruyeron todo lo que pudiera relacionarlos con Junko. El 23 de enero de 1989, 18 días después del fallecimiento de Junko, Hiroshi y Yo fueron arrestados por la policía por un incidente con otra joven. Al principio, creyeron que la policía había encontrado el cuerpo de Junko, por lo que comenzaron a revelar algunos detalles sobre ella. Solo más tarde se dieron cuenta de que habían sido arrestados por un caso completamente diferente. Ambos confesaron su culpabilidad en el delito por el que se les investigaba y fueron enviados a un centro de detención de menores en el distrito de Adachi, Tokio. Basándose en sus primeras declaraciones, la policía sospechó que podrían estar involucrados en algo mucho más grave y decidió registrar sus domicilios.
El 29 de marzo de 1989, 2 meses después, 2 investigadores se presentaron en la casa de Hiroshi y encontraron varias prendas de ropa interior femenina. Esto reforzó la teoría de que estaba implicado en otros casos. Inmediatamente, la policía interrogó a Hiroshi y Jojo por separado. Durante el interrogatorio, Hiroshi, creyendo erróneamente que Jojo ya había contado todo sobre lo sucedido con Junko, confesó directamente y relató la historia completa con todos sus espantosos detalles. Al día siguiente, el 30 de marzo de 1989, el caso fue abierto oficialmente. Siguiendo las indicaciones de Hiroshi, la policía encontró el bidón de metal. En su interior, el cuerpo de Junko fue hallado en un avanzado estado de descomposición, completamente irreconocible. Finalmente, la policía pudo confirmar su identidad comparando sus huellas dactilares. El examen forense reveló la magnitud del horror que había soportado. Su rostro estaba desfigurado, casi todos sus dientes rotos. Su cuerpo presentaba innumerables signos de violencia extrema. Sus órganos internos estaban gravemente dañados y se encontraron fragmentos de vidrio en su interior. Y lo más desgarrador de todo, estaba embarazada. Gracias a la ubicación de la llamada que Junko hizo a sus padres, la policía llegó a la casa de Shinji y logró detener al resto del grupo, incluido el hermano de Shinji. En total, 7 personas fueron llevadas a juicio. De los 4 perpetradores originales, Hiroshi era el principal responsable. Todos tenían entre 16 y 18 años. Este caso se convirtió en un suceso de extrema gravedad relacionado con la delincuencia juvenil. La policía investigó a fondo los antecedentes de cada uno de los implicados. El sospechoso, Hiroshi Miyano, tenía 18 años. Provenía de una familia relativamente acomodada. Su padre era director de una firma de valores y su madre, profesora de piano. Debido al trabajo de sus padres, fue criado por su abuela desde pequeño y no se mudó con ellos hasta terminar la primaria. Esta falta de apego en su infancia resultó en una relación tensa con sus padres. Para compensar, ellos ignoraban sus errores y satisfacían todas sus necesidades materiales y económicas. En la secundaria, se unió al club de judo, donde aprendió técnicas de combate que usaba para intimidar a otros compañeros. En marzo de 1988, abandonó la escuela y comenzó a juntarse con malas compañías. Su familia, al verlo, le exigió que se alejara de ellos y le consiguió un trabajo en una empresa de construcción, pero él se negó rotundamente. En una de las discusiones, llegó a agredir a su madre. Cuando su padre se enteró, lo echó de casa. Poco después, reunió a un grupo de jóvenes delincuentes que también habían dejado los estudios y fundó una organización llamada Asociación de Jóvenes Extremistas. Se convirtió en el líder de la banda, viviendo de la extorsión y el robo. El sospechoso Jojo, de 17 años, era el subordinado de Hiroshi. Su padre era transportista y su madre trabajaba en un hotel. Sus padres se divorciaron cuando él estaba en 3er grado y se fue a vivir con su madre. En la secundaria conoció a Hiroshi, abandonó rápidamente los estudios y se unió a la banda que éste había formado. El siguiente sospechoso era Shinji Minato, de apenas 16 años. Su vida familiar era un auténtico infierno. Su padre, un director administrativo de hospital, y su madre, una enfermera, vivían en una guerra constante. Las discusiones eran el pan de cada día y, tras cada una, el padre descargaba toda su furia contra Shinji y su hermano mayor. Crecer en un ambiente tan tóxico moldeó un carácter irascible y violento en Shinji, quien a menudo agredía a sus compañeros de clase. Un día, a su hermano le robaron la motocicleta y para recuperarla, Shinji pidió ayuda a Hiroshi. Ese fue el inicio de una amistad que le serviría de escudo. A veces, para evitar las palizas de su padre, invitaba al grupo de Hiroshi a su casa. Aunque a su padre le incomodaba enormemente la presencia de aquella pandilla, no se atrevía a enfrentarlos. Con el tiempo, simplemente tiró la toalla y dejó a Shinji a su suerte, mientras su madre, completamente superada por la situación, se declaraba impotente.
El último implicado era Yasushi Watanabe, de 17 años. Sus padres se habían divorciado cuando él era un niño y vivía con su madre y su hermana. Su madre, empleada en un salón de belleza, estaba casi siempre ausente por el trabajo. Yasushi conoció a Hiroshi en la secundaria, cuando este último empezó a pretender a su hermana, forjándose así un vínculo entre ellos. La brutalidad de los crímenes que cometieron exigía que fueran juzgados con la misma severidad que un adulto. Estamos hablando de un acto de una maldad y una depravación sin precedentes en la historia judicial de Japón. Los motivos de los acusados eran simplemente el placer sádico de infligir dolor. Junko tuvo que soportar un tormento que ninguna mente sana podría siquiera concebir. En el tribunal, aunque los 4 se declararon culpables, sus abogados jugaron una carta increíble. Argumentaron que, al ser menores, no tenían una intención real de asesinarla. Según ellos, solo continuaban con sus agresiones por inercia, no con el propósito deliberado de quitarle la vida. Finalmente, el 21 de mayo de 1990, tras 10 largos y agónicos meses de juicio, se dictó sentencia. Hiroshi fue condenado a 17 años de prisión. Yo recibió una pena de entre 5 y 10 años. Shinji fue sentenciado a entre 4 y 6 años y Yasushi a entre 3 y 4 años. Otros 3 de los 7 cómplices restantes fueron enviados a un reformatorio juvenil. La fiscalía, indignada, se negó a aceptar lo que consideraban unas sentencias insultantemente leves y apeló ante el Tribunal Superior de Tokio. Un año después, el 12 de julio de 1990, el Tribunal Superior emitió su veredicto. Excepto para Yo-Yo, cuya sentencia se mantuvo, las penas de los otros 3 fueron aumentadas. Hiroshi fue condenado a 20 años, Shinji a una pena de 5 a 9 años y Yasushi a una de 5 a 7 años. Aún así, para la fiscalía, la justicia seguía sin cumplirse. El Tribunal Superior explicó que la ley japonesa de la época exigía clemencia para los delincuentes menores de edad, por muy horribles que fueran sus actos. Tras la sentencia, los padres de los 4 acusados expresaron su deseo de arrodillarse ante la familia de Junko para pedir perdón y suplicar una oportunidad de rehabilitación para sus hijos, pero la familia, rota de dolor, se negó rotundamente. Por orden de un tribunal civil, la madre de Hiroshi tuvo que vender su casa para pagar una indemnización de 50 millones de yenes, una suma millonaria, a la familia de Junko. El padre de John-ho, a través de su abogado, destinó una gran parte de sus ingresos a una cuenta bancaria para compensar a la familia. Los padres de Shinji, aunque sabían lo que ocurría, no fueron acusados inicialmente. La familia de Junko, sintiendo que también eran responsables, presentó una demanda civil contra ellos y finalmente también fueron obligados a pagar una indemnización por su negligencia. En 1995, Yasushi, uno de los 4, fue liberado. El acoso constante que sufrió en prisión le provocó un miedo patológico a las personas. Al salir, se convirtió en un recluso, un hombre temeroso que apenas salía de su casa. En 1997, Shinji fue puesto en libertad. Se mudó con su familia lejos de Misato, pero fue incapaz de encontrar trabajo. Su naturaleza violenta no había cambiado. En agosto de 2018 fue arrestado de nuevo por agresión y condenado a 18 meses de prisión. En 1999, Yo-Yo salió de la cárcel. Se cambió el nombre a Johnny Saku y se casó poco después. Pero la oscuridad seguía en él. En 2003 fue arrestado por otro delito y condenado a 4 años más. Finalmente, en 2009, Hiroshi obtuvo la libertad condicional y se cambió el nombre a Yokoyama Hiroshi. Su libertad duró poco. En 2013 fue arrestado de nuevo, esta vez por fraude. Este caso se grabó a fuego en la memoria de Japón como uno de los más espeluznantes en la historia de la delincuencia juvenil. 4 monstruos que, a pesar de sus promesas de reforma antes de la sentencia, volvieron a delinquir en cuanto tuvieron la oportunidad.
El caso desató un debate nacional sobre la responsabilidad penal de los menores y la necesidad de endurecer las leyes. Dejó en evidencia la profunda conexión entre la delincuencia juvenil y la falta de una educación familiar sana y presente. Si alguien hubiera intervenido a tiempo, quizás esta tragedia jamás habría ocurrido. Aunque han pasado décadas, este sigue siendo, sin duda, uno de los capítulos más oscuros y perturbadores de la crónica negra japonesa. Y así llegamos al final de esta terrible historia. Nos deja con una pregunta escalofriante. ¿La justicia realmente cumplió su propósito? ¿Es posible la redención para almas tan oscuras? Nos encantaría saber qué piensas. Déjanos tu reflexión en los comentarios. Si esta historia te ha impactado y crees que es importante recordarla, por favor dale un me gusta, suscríbete a Cuentos para Dormir para no perderte más relatos y comparte este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos casos a la luz. Hasta la próxima.